¿Qué pasa, gente? Muy buenas y bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía. Y en el día de hoy vamos a estar atendiendo la petición de Juanma, que pues bueno, dejó un comentario sobre la fotografía de los eventos, ¿no? Y qué material utilizo según el briefing del evento, ¿no? Y nada, vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el equipo que tenemos. Yo en mi caso cuento con un equipo bastante amplio, con lo cual puedo tomar decisiones en cuanto a peso, en cuanto a cuántos objetivos quiero llevar, cuántas cámaras. Si nuestro equipo es más, por así decirlo, pues cojo, ¿no? Que tenemos menos lentes o menos cuerpos de cámara, bueno, pues tendremos que tomar decisiones menos laboriosas, ¿no? En mi caso, pues voy a poner ejemplos de los siguientes eventos que tengo, porque marzo parece que es un mes bastante ajetreado y vamos a estar hablando de los briefings que me han pasado para esos eventos y el equipo que voy a llevar para cada uno de ellos. Y el más cercano se trata de pues, una sesión de bicis que tengo esta semana por la mañana. Y bueno, pues ahora que tengo reparado el 70-200, obviamente cuento con él, ¿no? Para estas sesiones. Pero bueno, vamos a empezar con la cámara. Normalmente me llevo la 7.4. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tiene 33 megas. La verdad es que el cliente, la revista, me pide las imágenes en baja calidad, es decir, pues me la pide lado largo 2500 en 72 píxeles por pulgada. Con lo cual con la A7 III iríamos más que sobrados. Así que, bueno, yo lo llevo por cosa mía, de que me apetece trabajar con la 7.4, conocer más esta máquina y ir mejor, ¿no? En cuanto a objetivos, pues bueno, pues me llevo el 70-200 normalmente y el 16-35. Son los dos objetivos que utilizo. Normalmente no utilizo ninguno otro, pero por si acaso normalmente me llevo el 55. ¿Por qué? Bueno, pues me lo llevo, no ocupa nada, no pesa mucho y entonces, pues bueno, nunca está de más llevarlo en la mochila y como ya os he dicho, no pesa nada, no ocupa hueco, con lo cual siempre está bien llevarlo, ¿no? Y luego normalmente llevo, según el día, ¿no? Si es un día que está muy cubierto, muy nublado y no va a hacer amago de salir el sol, normalmente no me llevo iluminación. Pero si veo que es un día que está nublado pero que el sol puede salir o que es directamente soleado sin nubes, me llevo el generador de flash, el Elinchrom, el Ranger Quadra, es el que tengo, el HSS, y disparo normalmente con un solo cabezal, puesto sobre un trípode y ya está. Normalmente el esquema de iluminación que utilizo suele ser, si el ciclista está aquí y el sol le viene por aquí, pues bueno, yo me pongo aquí y el flash le tiene que dar más o menos en contra del sol, ¿vale? Para utilizar también el sol como fuente de iluminación, que la verdad que no podemos pelear en ciertas ocasiones contra el sol porque tiene muchos más vatios que los que nosotros podamos llevar, con lo cual utilizo el sol como fuente de iluminación normalmente principal, a no ser que el sol esté de contra, entonces lo utilizo de contra y utilizo mi flash como principal. Pero bueno, eso sería el equipo que yo llevaría a la siguiente sesión, que es una sesión pues, de bicis, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tengo? Bueno, pues pasamos al vídeo. Me llamaron ayer por la noche para hacer unas grabaciones en un concierto de un grupo de música que se dedica a hacer covers. ¿Qué es lo que me han contratado? Bueno, pues yo estuve hablando con el cliente y el cliente no estaba muy seguro de qué es lo que quería, ¿no? Porque es un grupo pues que no lo ha hecho muchas veces, que pues toca muy de vez en cuando, me imagino, en este tipo de locales, con lo cual no sabía muy bien qué es lo que querían. Entonces yo les fui ofreciendo un poco lo que yo podía hacer y al final decidieron que pues al hacer covers querían grabar 3 canciones, es decir, tener el audio perfect de las 3 canciones que ellos me dijeran de las 15 que van a tocar y grabar en ese momento todo el contenido que pueda de ellos junto con las voces y luego montar 3 vídeos distintos, highlights de esa canción. Es decir, si la canción, la cover dura 2 minutos y medio, pues tener contenido de 2 minutos y medio para montar ese vídeo con el audio original de cómo se escuche en la sala.
¿Qué me llevo para este evento? Pues bueno, normalmente me llevaría solo una cámara, pero como quieren audio en directo y no hay una mesa de mezclas por la que entren todos los instrumentos y luego salgan, no me puedo llevar la grabadora o no puedo pinchar la grabadora directamente a la mesa de mezclas para que me saque todos los sonidos y me los recoja perfectamente. Con lo cual, pues me llevo las dos cámaras, me llevo un micro de cañón, que bueno, lo tengo aquí realmente. Lo voy a dejar, esta la dejaré, la 7.3, grabando en el momento de la canción que ellos quieran grabar, la dejaré grabando desde un ángulo, desde el escenario, con el micro de cañón puesto. Y luego me iré moviendo con mi A7 IV, con el gimbal, llevaré el Ronin, el RSC2, con pues, distintos objetivos. Normalmente llevo el 24 fijo, pero bueno, según el momento, pues cambiaré al 55, cambiaré al 85, veré. Pero el que no llevaré seguro es el 70-200. ¿Por qué? Pues porque para vídeo me resulta muy incómodo, es demasiado grande, demasiado pesado y la verdad que no lo necesito. La sala tiene pinta de que va a ser una salita pequeña, con lo cual no voy a necesitar más de 85 milímetros. Y si quisiera más de 85 milímetros, lo que hago es activar el recorte de la 7.4 y el 85 se multiplica por 1,5 y lo tendría todo cubierto, ¿vale? Así que nada, eso es lo que llevaría al siguiente evento, que es de grabación de vídeo, ¿vale? Y ya pasamos al siguiente evento, que tengo un evento con un cliente que se dedica a desarrollar software para otras empresas y desde Alemania, que es la sede principal, les han pedido que hagamos un reportaje de toda esta gente, de todos los empleados que hay allí con iluminación, ¿no? Entonces nos han pedido que montemos dos sets. De hecho, no voy a ir solo, voy a ir con un compañero, ¿vale? De Sevilla. Y nos han pedido que por un lado uno de los sets sea con fondo blanco, ¿vale? Como si fuera en estudio, y por otro lado el otro set sea pues utilizando las instalaciones que ellos tienen, porque tienen unas instalaciones bastante modernas y bastante bonitas, para utilizar los recursos que nos brindan, pues para sacar a la gente trabajando en su ambiente laboral. Obviamente van a ser fotos pensadas y van a ser fotos con iluminación y demás, pero pues utilizando el espacio disponible y la luz que hay disponible. O sea, ya no tenemos estudio solo, ¿vale? Entonces, para el apartado de estudio que llevo, bueno, pues como voy a bajar en moto en principio, tengo que reducir el equipo que llevo al máximo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me bajaré un corte de fondo blanco de tela que tengo aquí, o de papel, según cómo pueda organizarme para llevarlo en la moto, para utilizarlo, para pegarlo pues con cinta de carrocero a la pared, y utilizaré pues eso para montar mi estudio, ¿vale? Como en la misma sesión de las bicis, utilizaré el Ranger, el 400 vatios, pero en este caso llevaré la ventana octogonal que tengo para hacer una luz más difusa. Y dudo mucho que lleve otro segundo Elinchrom para utilizarlo de contra. La verdad que las fotos que nos han pasado parece que solo utilizan una luz principal, separan al sujeto del fondo, con lo cual no tenemos sombra en nuestro fondo y así tenemos una foto con fondo. No nos han pedido fondo blanco exactamente, nos han pedido fondo gris, con lo cual yo separo al sujeto de mi fondo, le ilumino y con la luz más o menos cuadrada tendría que salirme el sujeto bien iluminado y el fondo de color gris, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues para las otras fotos realmente sí que llevaría otra segunda iluminación, pero en este caso la va a llevar mi compañero, y montaríamos otro set que ahí ya sí que podríamos jugar con dos luces porque tendríamos que meter varias personas dentro del mismo ambiente. Entonces tendríamos que poner pues una ventana octogonal bastante grandecita para iluminar bien toda la escena como principal, y luego alguna luz más puntual por detrás, un snoot o cualquier cosa para darle relieve a esa imagen, o incluso iluminar partes del fondo de la escena para que no queden empastadas. La verdad que es una sesión 100% estoquera, aunque la pida un cliente y la pague un cliente para ellos, pero no me resulta compleja básicamente porque es stock. Es una sesión que pues todo el mundo que se dedica al stock ha hecho o debería hacer, que es business. Y nos iríamos a un coworking y cogeríamos a X modelos y meteríamos a esos modelos dentro de nuestra escena, interactuando entre ellos. Esto es lo mismo que esta sesión que tengo pensada, ¿vale? Y sí que es verdad que tengo compañeros que en este caso trabajan
con pues, iluminación LED. Es decir, ellos utilizan varios paneles, los van situando según el tal. ¿Por qué no me gusta iluminar con LED? Bueno, me gusta iluminar con LED para ver cómo va a quedar la escena. De hecho, muchas veces en el Elinchrom, para ver cómo va a quedar la escena, le doy al botoncito en el que se me ilumina la luz continua, veo cómo está la escena iluminada y luego ya disparo con mi flash. ¿Por qué? Porque tengo normalmente más potencia. Eso me permite más amplitud dentro de la escena. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que aparte de tener más amplitud dentro de la escena, puedo decidir mejor cómo colocar mis LEDs, si tengo, o sea, mis flashes. Si tengo una pantallita LED, que es lo que me pasó hace no mucho haciendo un reportaje para la televisión canaria, grabando un documental al Chacho, que tenía 3 pantallas de LED, pero claro, las pantallas de LED no eran suficientemente potentes como para eliminar la luz ambiente o tener una luz que yo quisiera. Con lo cual las tenía que colocar muy pegadas al sujeto, me dejaba muy poca posibilidad de diferencia de tiro de cámara, con lo cual no estaba 100% a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo mi iluminación flash, porque este caso es fotografía, y así me cubro las espaldas y voy tranquilo, ¿vale? Y bueno, y el siguiente y último evento que tengo ya pensado o planeado para este mes de marzo es un evento con una compañía de teléfonos que va a hacer un evento en la nieve. Bueno, esto es un poco más complicado, ¿no? Porque hay que ser muy fino eligiendo el equipo y muy fino haciendo el deporte. Yo llevo aproximadamente un año y pico sin hacer snowboard, que es a lo que pues yo le he dedicado tiempo cuando he podido, ¿no? Y el evento básicamente es un desayuno a pie de pista, ¿vale? Estamos hablando de que yo tengo que hacer las fotos, ¿vale? Un desayuno a pie de pista. Estamos hablando que luego van a salir al remonte, suben todas las pistas y van a hacer una especie de crono, por así decirlo, en la que van a tener un punto A, que es la salida, van a tener un punto B, que es la meta, en la cual hay un lector de velocidad y en ese lector de velocidad, pues bueno, le darán un premio al que más rápido pase y tal, porque es un poco acercar la telefonía móvil con la velocidad y el esquí de velocidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso el equipo que yo voy a llevar será la A7 IV con el 70-200 y el 16-35. Quizás meto en la maleta otra vez el 55, pero no lo tengo fijo, ¿vale? Y lo que sí o sí llevaré, porque obviamente van a haber dos momentos del día, ¿no? Que es el desayuno y la comida, en la que va a haber charlas, en un espacio cerrado en el cual, no sé, la iluminación que voy a tener, voy a llevar mi flash de mano. En este caso, el flash de mano que tengo es un SB910, se trata de un flash de mano de Nikon, que utilizo en la cámara Sony, como ya habréis podido ver si habéis visto el resto de vídeos, que da igual, porque yo utilizo el flash en modo manual, con lo cual solo necesito que el puntito central haga conexión con la zapata de la cámara y ya puedo manejar yo ahí tal, y salta y sincroniza en una velocidad de 125 hasta 250, con lo cual me olvido de historias, me olvido de comprar otros flashes de otras marcas. Ese flash va de lujo, tiene una potencia fantástica y va perfecto. ¿Y por qué digo que es importante en este evento ser muy selectos con el equipo que llevamos? Bueno, pues porque yo no soy profesional del snowboard y mucho menos del esquí, porque lo he hecho una vez en mi vida. Entonces, la mochila para mí tiene que ir muy ligerita de peso. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo 100% en el medio en el que estoy trabajando. Con lo cual, básicamente lo que tengo que hacer es pues reducir el equipo al máximo para que pues, pese lo mínimo posible y sentirme yo un pelín más cómodo moviéndome entre pistas, ¿vale? Obviamente yo no me voy a dedicar a hacer fotos en movimiento porque me voy a pegar la hostia padre y al final puedo romper la cámara y no quiero, ¿no? Entonces yo lo que voy a ir haciendo será subir el remonte con ellos y voy bajando, paro, bajo, paro, bajo, paro, y cuando llevo el 70-200, pues bueno, pues tengo esa posibilidad de disparar tanto a 70 como a 200, y si tenemos un buen día en cuanto a iluminación, es decir, pues que hace algo de solecito, es decir, que no está con niebla o que no está muy nublado, podemos hacer muchas fotos distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el equipo. Y realmente lo importante es que escuchemos a nuestro cliente. Es decir, si el cliente nos ha dicho pues que el evento es X, A o B,
tenemos que ser consecuentes con el equipo que nosotros tenemos y tomar decisiones. Lo que yo no quiero, o lo que para mí es importante, es que no tenga que andar cambiando de lente cada medio minuto. ¿Por qué? Pues porque entras motas en el sensor, porque pues corremos riesgos, porque no. O sea, al final lo que tenemos es que yo en mi caso ser minimalistas, tomar decisiones de qué rango de focales queremos y con qué rango de focales nos sentimos cómodos trabajando nosotros. O sea, yo conozco muchos compañeros que ellos se sienten cómodos con un 24-70 y es el objetivo único que utilizan para todos los eventos. Yo, en mi caso, nunca me he sentido cómodo con un 24-70 en la mano. No sé por qué. Creo que quizás yo siempre echaba en falta ese extra de amplitud, ¿no? Yo cuando trabajaba con Nikon siempre pues utilizaba el 14-24. ¿Por qué? Pues básicamente pues porque me daba ese gran angular a 14 milímetros sin llegar a ser ojo de pez y luego a 24 iba bastante bien. O sea, tenía un angular medio. En este caso, cuando trabajo con Sony, pues llevo un 16-35, que no son los 14 milímetros del Nikon, pero se acercan bastante. Pero sí que es verdad que tengo ese plus de zoom para arriba, que es a 35 milímetros, con lo cual me siento bastante cómodo con él y tiene una calidad brutal y un peso también bastante bueno, ¿no? Entonces, ya os digo, lo más importante es escuchar a vuestro cliente, conoced el material que tenéis y no llevéis extra por llevar, porque al final lo único que va a hacer es que os carguéis la mochila de más, que os canséis de más, que os duela más la espalda, o sea, que si os pasa algo, si os roban, que no, que, pues eso, no queremos que nos pase, pero si nos pasa y nos pillan con todo el material dentro de la maleta, hostia tú, palmamos todo. Yo en este caso, si es un evento en el que tengo que llevar solamente una cámara y dos objetivos, si me roban una cámara y dos objetivos. Es decir, luego en casa ya tengo otra cámara y otros objetivos que probablemente tenga que reemplazar esa cámara y esos objetivos de nuevo, pero podría seguir trabajando. Así que, básicamente, yo eso es como decido qué material llevo a cada evento y pues, como digo siempre, no es la verdad absoluta. No sé si a vosotros os va a venir mejor, si os va a venir peor, si pues obviamente pasáis de mis consejos y vais a llevar todo, no lo sé. Pero espero que os sirva de ayuda, que os sirva de pues un poquito de guía a la hora de decidir qué material llevo a cada evento. Y nada, nos vemos en el siguiente. Y lo dicho, si tenéis sugerencias y dudas sobre qué material o sobre algún tipo de review de, pues oye, quiero que hables más sobre la 7.4 porque estoy dudando si comprármela o no. Quiero que hables más sobre pues, el 24 1.4, ¿vale? Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejádmelo en los comentarios y os estaré leyendo y obviamente, pues si puedo y tengo el tiempo, grabaré estos vídeos para que vosotros tengáis esa información de primera mano, ¿vale? Un saludo.